Un discurso sin estructura jamás va a tener impacto. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y te doy la bienvenida a esta tercera clase del taller para hablar en público con impacto, en donde vamos a platicar acerca de la estructura. Recuerda que, pues yo soy un consultor que se dedica a dar cursos, talleres, conferencias y entrenamientos 1-1 para personas que quieren aprender a hablar en público. En la primera clase, si no la has visto, hablábamos de por qué, independientemente de la industria en la que te encuentres, tienes que desarrollar cierta habilidad para hablar en público. En la segunda clase, lo que hacíamos era capacitarte para que bajaran un poquito esos nervios que tienes cuando estás enfrentándote a una audiencia. En este tercer momento, vamos a platicar acerca de la estructura. Tercera clase es de estructura discursiva, para dejar en el cuarto momento, en la cuarta clase, cuestiones de lenguaje corporal. Pero en esta tercera clase toca a la estructura. Por supuesto te diría, suscríbete al canal de YouTube para que no te vayas a perder las siguientes clases del taller. Es como si te quedas a la mitad de la carrera. Por supuesto que no te va a funcionar. Entonces, la estructura, ¿para qué te va a funcionar? Mira, la estructura funciona independientemente del tamaño del discurso. Si tú tienes un discurso de 1 hora, si tú tienes un discurso de 1 minuto o 30 segundos, va a tener que tener los mismos 3 momentos. Todos los discursos tienen 3 pasos, que es una introducción, un desarrollo del tema y un cierre. Introducción, desarrollo temático y cierre. Pero es importante que te diga que dentro de esta introducción tienes que hacer una apertura al tema. Habrá personas que conozcan tu tema y habrá personas que no tengan ni la menor idea del mismo. Así que en esta introducción te toca decirle a la gente, de esto les voy a hablar, les voy a platicar acerca de esta temática, esto les va a funcionar por tal y tal. Introducción. En el desarrollo del tema tiene que haber un mensaje central, que ahorita vamos a platicar de él, pero tiene que haber en el desarrollo temático un mensaje central. Y en la parte del cierre tienes que hacer unas conclusiones. Antes de llegar al cierre, tienes que decir, pues en síntesis, o concluyendo, en resumen de esto, tal. Llego a estas 3 conclusiones, llego a esta conclusión principal, lo que sea, pero concluyes para llegar al cierre. Pero siempre, todos los discursos tienes que hacerlos con una introducción, un desarrollo temático, hablas del tema, y un cierre. Introducción, desarrollo y cierre, todos. Pero como te decía que en este desarrollo del tema tienes que pensar muy bien en tu mensaje central, te diría que todas las presentaciones tienen que tener una idea central, una idea. Por ejemplo, si yo te dijera el taller que damos para hablar en público, damos muchos talleres para empresas, talleres para personas que quieren capacitarse, yo siempre manejo un mensaje, mi socio y yo manejamos un mensaje central que es el mismo y es uniforme. Les decimos que la clave para hablar en público con impacto está en hacer consciente todo lo que hacemos de manera inconsciente. Y ese mensaje, que es el mensaje central, es el mensaje con el que quiero que la gente se quede. Lo vamos a decir varias veces a lo largo de la presentación. Te diría que mínimo tienen que estar 3 veces, tiene que ser muy consistente, tiene que ser un mensaje sencillito, que la gente digiera y que se le haga fácil de recordar, consistente, muy sencillo. Y tienes que considerar que mientras más veces lo menciones, va a ser más fácil que el mensaje se les quede. Y no tienes que cambiar el mensaje. Diría, la clave para hablar en público con mucho impacto es hacer consciente todo lo que hacemos de manera inconsciente. Y así varias veces. Este mensaje clave que te estoy mencionando es un mensaje muy largo. ¿Por qué? Porque el curso dura 10 horas. Entonces tiene que ser un mensaje largo. Pero te diría, si tú quieres hacer un discurso a lo mejor en 3 minutos o en 5 minutos, el mensaje es sencillo. No tires basura. Ya deja de tirar basura. Es increíble que estamos contaminando el mundo. No tires basura. Tú eres el responsable de esto. Tus hijos van a ser los que van a tener que vivir en un mundo contaminado. No tires basura si quieres que tus hijos crezcan bien. No tires basura si quieres. ¿Sí? Y entonces es un mensaje central que va repitiendo constantemente y que ayuda a que la gente diga, ¿de qué me habló en estos 3 minutos? Porque ya no tengo que tirar basura. Así de sencillo. Es una cuestión que te va a ayudar para que el mensaje llegue con mucho impacto. Entonces, en la estructura está la introducción, el desarrollo temático y el cierre. Pero, ¿qué te diría? Que más o menos se les va a olvidar el 90% de todo lo que tú les digas. No importa quién sea el público, se les olvida entre un 80 y un 90% de las cosas que tú les vas a decir.
Por lo tanto, ¿qué recomendación te haría para que este mensaje llegue con mucho impacto? Trabaja con tus historias. Hay veces que pensamos que el tema, por ejemplo, estoy hablando de un tema y tiene que ser muy serio. No les puedo contar una anécdota. Al contrario, estamos en la época del storytelling, que es el contar historias que ayuden a tener mucho impacto. Si tú cuentas historias, haces que la gente se quede con información. ¿Por qué? Porque las historias que tú le cuentes es más fácil que las retengan a que retengan otro tipo de información. Entonces, cuenta historias. El storytelling es muy bueno. A mí me encanta utilizar las historias para que el mensaje llegue. Por lo tanto, te quiero compartir cómo se cuenta una historia, cómo contamos una historia. Estoy seguro que tú lo sabes porque lo cuentas de la misma manera. Cuando cuentas un chiste, sabes que el final tiene que ser inesperado para que el chiste funcione. Cuando cuentas una historia, sabes que tiene que tener un clímax. Por ejemplo, les voy a contar una historia, a ver si les gusta. Fíjense que el otro día tuve la oportunidad de ir a dar una conferencia a Ecuador. Entonces estaba por tomar el vuelo, ya iba justamente hacia Ecuador, y entonces estaba camino hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya estaba justo por llegar al aeropuerto, ya inclusive veía aviones despegando, y justo cuando estaba por llegar, llegué. Tomé el vuelo, y entonces tomé el vuelo, salimos, y ya estábamos a punto de aterrizar. Estábamos a punto de aterrizar en el aeropuerto, ya en Quito, ya en Ecuador, y justo estaba por llegar, volteo hacia la ventana, volteo, y veo una nube, y aterrizo. Salgo del aeropuerto, voy caminando, tomo mi maleta, y justo cuando tomo la maleta, yo pensé que no iba a ocurrirme nada, yo pensé que iba a fluir todo. Bueno, pues el caso es que agarro la maleta, le hago así, la jalo, tomo la maleta y salgo del aeropuerto. ¿Te gustó la historia? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque en los 3 momentos estabas esperando que algo pasara, ¿sí o no? Algo iba a suceder, o el avión no despegaba, o chocaba, o no llegaba la maleta, o venía rota, o algo estabas esperando que pasara. Cuando tú cuentas una historia, tienes que pensar que tiene que haber un conflicto, un clímax, un momento en el que va a llegar y algo va a suceder, y entonces va a venir un desenlace. Te quiero poner un ejemplo que a mí me encanta, y es un ejemplo que funciona porque sé que la mayoría lo hemos visto. ¿Viste Titanic? Si no has visto Titanic, mejor cierra el video porque te voy a quemar un poco de la historia. Pero te voy a ser sincero, ya tuviste más de 20 años para ver Titanic. Entonces, ¿de qué se trata Titanic? Bueno, Titanic es una historia. Fíjate cómo se construye las historias. Todas tienen una introducción, tienen un desarrollo, clímax o conflicto, y viene un desenlace que te va a llevar a la conclusión. En Titanic, la introducción, te presentan a Jack, te presentan a Rose, ¿no? Te presentan a Jack y te dicen es pobre, se gana su boleto para poderse subir el pobrecito al barco. Está Rose, Rose es rica, la opulencia, a más no poder, está en primera clase en el barco. Jack casi pierde su acceso al barco, está a nada de perderlo, pero se logra subir. Te presentan a Jack y te presentan a Rose. La introducción, te presentan de qué mundos vienen y demás. Viene el desarrollo. En el desarrollo, ¿qué pasa? Ellos se conocen, él la salva de que se vaya a caer del barco, de que se quiera aventar. Ella empieza a engancharse de alguna manera con Jack Dorsey, y entonces se están enganchando y se están enamorando. Viene todo ese desarrollo. Pero en ese desarrollo también nos muestran que Jack está soltero, pero Rose no. Rose está comprometida. Y en ese desarrollo empieza a fluir toda la historia. ¿Cuándo llega el clímax? ¿Cuál es el conflicto en Titanic? ¿Cuál es el momento más importante de Titanic? Siempre que pongo este ejemplo en un curso, la gente me dice, cuando choca el barco. No, no es cuando choca el barco. Titanic no es una historia del barco. Titanic es una historia de amor. El clímax o el conflicto se da cuando ellos están en este coche y se ve la mano de Rose y demás. No quiero ser muy explícito, pero ese momento es el conflicto. Cuando tú dices, ellos están enamorados, ellos quieren estar juntos, pero ¿qué crees? No pueden. ¿Por qué? Porque ella está comprometida y que su familia no quiere, y él es del bajo mundo, él es pobre, la llevó a bailar a un lugar muy feo en el barco. Bueno, ahí se da el clímax, ahí se da el momento del conflicto. Cuando tú dices, ellos quieren estar juntos, pero no pueden. Ese es el conflicto, ese es el clímax. Y a partir de ahí
Viene el desenlace, en donde, bueno, choca el barco, coincide con que choca el barco y se van a salvar y demás. Y bueno, pues aunque los dos cabían en la tablita, la maldita de Rose no dejó subir a Jack y se muere. Ahí está Titanic. Pero fíjate cómo esta estructura del relato te puede funcionar para lo que sea. Si tú quieres enganchar a la gente cuando hablas en público, cuéntales historias. Cuéntales historias que sean reales, cuéntales historias que comuniquen tu mensaje y cuéntales historias que ayuden a que la gente se quede con información de valor. Entonces, tenemos ya esta estructura discursiva. ¿Qué te quiero decir y con qué voy a cerrar el video? Tips de inicio, cómo inicias la presentación, y tips de cierre, cómo concluyes, ¿no?, con esta presentación que hiciste. Por lo tanto, algunos tips de inicio. Funciona preguntas continuas. Te voy a pasar algunas rápidamente porque ya las he hablado también en mi canal, pero te diría preguntas continuas. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿cuántos han tenido miedo al hablar en público? ¿Cuántos de ustedes han experimentado ansiedad cuando tienen que hacer una presentación? ¿A quién de ustedes no les gustaría pararse en el escenario con seguridad y comerse a la audiencia? Yo soy Humberto Gutiérrez y les quiero presentar por qué hablar en público tiene... ¿Me explico? 3 preguntas. Tienen que ser preguntas rápidas para que la gente no te las conteste. 3 preguntas rápidas. Una cita o una frase, menciona al autor. Como lo decía Einstein, la mente es como el paracaídas, solo funciona cuando está abierto. Yo les quiero platicar de la creatividad empresarial y cómo es que ya te sigues, una cita o un autor, y mencionando al autor, una cita o una frase. Puedes hacer una metáfora, usa la metáfora que más te guste, una anécdota que hayas tenido recientemente o en algún momento, contarles una historia. O puedes utilizar una contradicción aparente. Por ejemplo, si yo les dijera, un curso para hablar en público no sirve de nada. La gente se quedaría, ¿cómo? Me estás dando un curso para hablar en público y me dices que no sirve. ¿Qué tienes que hacer? Decir por qué lo que dijiste es una contradicción aparente. Un curso para hablar en público no sirve de nada. No sirve un curso si tú crees que hoy vas a salir hablando como, qué sé yo, Hitler. Y no sirve si tú crees que no tienes que practicar. Y no sirve si crees que es magia. Sirve en la medida en la que tú practiques. Sirve en la medida en la que tú le creas. ¿Sí? Y ya te vas. Pero es una contradicción aparente que prepara a la gente, como que dice, ¿por qué me lo dijo? Y ya para cerrar, pues sí, también viene el cierre de tu presentación. Ya tienes en tu estructura, ya hiciste una introducción, ya metiste un mensaje clave en el desarrollo temático, ya tienes ese mensaje clave perfectamente estructurado, pusiste una historia que conecte y que enganche a la audiencia, es momento de cerrar. Y si tú cierras débil, si tú no cierras con impacto, la gente ni se va a acordar de ti. Tiene que ser un cierre contundente. Por lo tanto, ¿cómo vas a cerrar? Pues puedes cerrar con el mismo inicio, esa misma frase que usaste en el inicio, puedes cerrar con esa misma, puedes cerrar con una reflexión, ¿no? Yo los invito, amigos, a reflexionar. ¿Cuántos de aquí no quisiéramos vivir en un mundo sin contaminación? Es una reflexión, puede ser. Exhortación, la usan mucho los políticos, yo ya no la recomiendo, pero bueno, si la quieres utilizar, se vale. O simplemente sintetizando. Y bueno, pues sintetizando la información que veíamos, o en resumen, tal y tal y tal, una pregunta que tiene que ser con mucha fuerza, con mucho impacto. Una pregunta puede funcionar. Por ejemplo, si tú dices, no sé, les presentaste lo que ha hecho Elon Musk, ¿no? Con toda la estrategia que ha tenido con Tesla y demás. Eso hizo Elon Musk y lo hizo antes de los 60 años. ¿Qué vas a hacer tú para que el día de mañana tenga impacto y trascendencia tu vida? Cierras. Lo ideal cuando haces un cierre es que cambies alguna demanda para que la gente entienda que ya cerraste. Por ejemplo, tienes cualquiera de estas que te decía, una pregunta, una frase, el clímax, una anécdota, lo que sea, pero cuando tú cambias el ademán, le haces evidente a la gente que está cerrando. A mí me gusta mucho cerrar con una sola frase. Entonces, lo que les digo es, bueno, amigos, pues me gustaría cerrar y con esta frase dejarlos. ¿Qué les estoy diciendo? Ya cerré, ¿eh? Apláudanme, apenas termine esto, apláudanme. Entonces les digo, y me gustaría cerrar con una frase que personalmente disfruto muchísimo. Soy un convencido, amigos, soy un convencido de que las cosas funcionan cuando las haces con pasión y talento. Les deseo mucho éxito en este camino que van a tener en términos de comunicar con pasión y mucho talento. Cierre.
¿Por qué? Porque además mandé las manos hacia atrás. A lo mejor no las viste, pero mandé las manos hacia atrás. ¿Eso qué es lo que logra? Que la audiencia diga, ya terminó, ya se acabó. Y bueno, pues hasta aquí las recomendaciones en esta tercera clase del taller para hablar en público con impacto. Sé que vas a tener que practicar mucho, pero justo de eso es de lo que se trata. Si tienes alguna duda, regrésale al video, pero si tienes alguna duda muy particular, escríbeme por supuesto en los comentarios en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en la red social que más te guste, en donde estoy como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. No se te olvide suscribirte al canal de YouTube y la campanita que te avisa cuando subo una de estas clases, porque estoy seguro que no te vas a querer quedar a la mitad del curso. La próxima semana vamos a continuar con la cuarta clase que tiene que ver con el lenguaje corporal. Nos vemos allá.